Hola, en el video de hoy vamos a hablar del pasado participio. Vamos a ver cómo conjugar los verbos. Lo primero que hay que saber es que hay dos grupos, los regulares y los irregulares. Los regulares siempre son más fáciles. Para conjugar los verbos regulares, primero tienes que saber si terminan en AR, ER o IR. Luego le quitas ese final, AR, ER o IR. Si terminaba en AR, le agregas ADO. Si terminaba en ER o IR, le agregas IDO. Los verbos irregulares no siguen estas reglas. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es memorizarlos. Dentro de los más comunes tenemos abierto, dicho, escrito, hecho, visto. Ahora hablemos de los usos del pasado participio. Uno de los usos más comunes es usarlos con el verbo haber. Esto es cuando usamos los tiempos perfectos. Por ejemplo, he comido, he hablado, había vivido, habrá viajado. Pero de este tema en específico hablaremos en otro video. Otro uso muy común es usarlos como adjetivos. Cuando un pasado participio es usado como adjetivo, esto quiere decir que modifica a un sustantivo y tenemos que asegurarnos que concuerde en número y en género. Por ejemplo, los huevos revueltos. Huevos es plural y masculino. Revueltos es plural y masculino. La puerta abierta. Puerta es femenino y singular. Abierta viene del verbo abrir y como nos estamos refiriendo a la puerta, es femenino y singular. Hay tres verbos que es común ver antes de un participio y después de un sustantivo. Estos tres verbos son ser, estar y parecer. Por ejemplo, la puerta está abierta. Abierta está modificando la palabra puerta. Por eso es femenino y singular. El verbo que está conectando estas dos palabras es estar. Los estudiantes parecen distraídos. Distraídos está modificando la palabra estudiantes. Por eso es masculino y plural. Los libros están escritos en español. Escritos se refiere a los libros. Por eso está en masculino y plural. Como ves, para aprender a usar el pasado participio, lo primero que debes hacer es aprender las conjugaciones. Después, tienes que mirar si están siendo usados para modificar a un sustantivo. Y es importante que recuerdes los tres verbos con los que comúnmente se usan como adjetivos: ser, estar y parecer. Si tienes esto en cuenta, cuando estés leyendo un texto, vas a poder identificarlos muy fácilmente.